charla que tenemos aquí. Hay tres grandes personalidades, los conozcan, no los ubiquen, otros sí lo ubiquen bastante bien. Vamos a tratar de usar un poco más formal esto para que no se sientan incómodos. Vamos a comenzar. Ella es, bueno, los tres los presento rápido y luego nos vamos, ¿no? Primer compañero acá del lado izquierdo podemos encontrar a Fernando Miguel Salín Chávez, y del lado derecho encontramos a Noelia de Trastámara. Entonces vamos a dar comienzo a esta pequeña mesa de análisis. El breve currículum de la compañera Noelia. Ella es nacida, formado de manera autodidacta en diferentes áreas del conocimiento como arte y ciencia. Es activista política, social y religiosa desde hace una década, participando en Madrid, prestando ayuda a los madrileños más necesitados, dando hogar, ropa. Milita como Margarita Carlista, que es una asociación de damas católicas de la defensa de la hispanidad y el rescate de los valores fundantes de España. A esta asociación en su rama militar con grado de alférez. Es una gran activista de la defensa de la vida y defensora de la historia, raíces y esencia católica de España en redes sociales, siendo contacto intercambiando información con los principales líderes políticos y sociales católicos de su país. Se integró al proyecto de Boletín de Información e Inteligencia Estratégica como analista política y abriendo la primera corresponsalía internacional del BIE. Al paso del tiempo fue la encargada del equipo de corresponsales internacionales del Boletín de Información, que gracias a ella ahora cuenta con corresponsales y representantes en Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil y Argentina. Actualmente es la directora del mismo proyecto. Ha escrito muchos artículos de fondo que se han publicado en el Boletín de Información de América y Europa. Es colaboradora también como experta internacional del programa de televisión 31 de la televisora estatal en el estado de Veracruz, allá en Orizaba, y del canal 1 de Argentina. Entonces, presentando a Noelia, pues le vamos a ceder aquí ya buenas noches allá en España, buenas tardes aquí. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Pues bueno, yo les voy a comentar un poquito por qué mi lucha comenzó. Principalmente, en segundo lugar, porque me parece inaceptable quedarme impasible ante las cosas que a la familia y a la vida. Yo creo, vamos a ver, Dios nos ha dado muchas gracias, pero para mí hay dos fundamentales, y esa es nuestra alma y nuestra familia, que se alimentan, se retroalimentan mutuamente. Precisamente por eso creo que está siendo esa estructura digna del ser humano. Por eso me considero una persona firme, defensora de la fe y de la vida. Esta vocación me ha caracterizado durante muchísimos años por mi disponibilidad a ser servidora humilde de nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidemos que los cristianos estamos obligados a cumplir con ese deber y realizar continuamente. Mi patria, no olvidemos, como sabéis, ha sido evangelizadora de la mitad de la orbe. Por lo tanto, muchos de sus hijos todavía tenemos en el ADN el gen, ese gen de lucha y sacrificio. Los obstáculos a los que nos encontramos pues son muchísimos, pues son vetos, vejaciones, ofensas,
pero recordamos que Dios, nuestro Señor nos dijo, nos manda como ovejas junto con los lobos, es decir, tenemos que estar acostumbrados y no tener miedo de ninguno. Este camino está lleno de piedrecitas, está claro, pero Dios nos va creando senderos alternativos. A veces es sufrido, pero ese sacrificio hay que entregarlo íntegro al Señor y Él seguro y siempre nos con maldiciones. Por lo tanto, nos encontraremos, como insisto, con muchos vetos, muchas vejaciones, todo tipo de ofensas, pero el discípulo más... El Señor nos avisó, cuando os persigan a vosotros, recordad que conmigo lo hicieron primero. O sea, insisto, miedo a enfrentarnos a la verdad. No se llaman cristianos. La postura, para mí, la postura más importante. Decía Juana de Arco que Dios aborrece las almas que dispuso para la lucha y no la acontece. La palabra de Dios, la familia y la vida, para honrar al Padre con nuestros actos y ser fieles ejemplos. Tenemos las almas, la protección de la familia y de la vida. Muchos se hacen llamar cristianos, como decía, pero no viven como tales. Menos aún, asumen y asumir. Por lo tanto, el consejo que yo doy a todos es que no escuchen las voces de este mundo, que nos arrastran a la perdición, que se mantengan firmes, que no aparten la mirada de Cristo, que abran sus ojos, pero sobre todo que abran su corazón, que sean fuertes ante la adversidad, que los cristianos tenemos, una cosa hay que tener sin valor para sostenerla. Por eso hay que estar firmes, siempre firmes. Cuando más cerca estemos de la más dura será la represión. Muy en cuenta. Es de suma importancia la unión de todos nosotros, no sucumbiendo al desgaste al que este mundo nos tiene sometido. La conciencia del pecado. Algunos de nuestros sacerdotes minimizan nuestros actos que no son correctos y que no existe infierno. Por lo tanto, no existe el castigo eterno. Esto es totalmente falso y hay que insistir en ello. Sin miedo a Dios, vamos directos a la perdición y a la muerte, no física, pero sí espiritual. Yo insisto mucho en que no seamos pasivos, que no seamos desagradecidos, que es la hora de alzar la voz. Es nuestra defensa de la fe, de la familia y de la vida. Nadie dijo que fuera fácil. No esperes una corona de oro sin tierra. Eso es clarísimo. No decaigan, le pidan a la Santísima Madre que nos fortalezca, que nos dé fuerza. Ser conscientes de que Dios nos ha dispuesto a cada uno de nosotros una misión y hay que cumplirla, hay que escuchar el corazón y hay que escuchar a Dios. Y algo que para mí es fundamental, hagan familia. Los hijos se le a Dios. Hagamos semillas para un futuro. Perdón. Haremos ese campo, haremos esa semilla, porque nuestra lucha será completamente en vana, morirá con nosotros. Hay que fomentar el amor a Dios a nuestros hijos. En todas cosas, cumpliremos la palabra de Dios y protegeremos a los seres que más queremos. Estamos ya viviendo una época muy difícil, pero no es nada para lo que les va a tocar vivir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay que prepararlos para ellos. Insisto, de nada serviría nuestra lucha si no plantamos esa semilla, esa lucha, esa guerra moriría con nosotros. Si actuamos con consecuencia, esto Dios quiere, no pasará. No sintáis temor cuando os posicionéis en contra del matrimonio homosexual. No sintáis temor cuando os pongáis en contra de que los homosexuales puedan adoptar. No nos ponemos en contra nosotros, es la naturaleza quien se lo niega. Por lo tanto, nosotros. Por consiguiente, insisto, no solo que sigamos luchando en favor de la familia y de la vida, sino esa semilla y que las futuras generaciones sigan nuestra lucha, porque si no, esa lucha morirá con nosotros.
Y ahora, si me permiten, quisiera leer unas palabras para encima. Comienzo. Retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad es actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. La cobardía del individuo y a la seguridad del bien común, importante, provechosas y únicamente para los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los para la militancia, insisto con ello. Pues esta es mi clara posición y esta será hasta el fin de mis días y de verdad que les invito a que hagan y por el fin de todo esto que está enturbiando sobre todo a las nuevas generaciones y la está posicionando, digamos que de manera distorsionando su verdadera identidad. Conozco miles de casos que no saben ya si son Miguel o son María. Tenemos libros de texto en España que les explican que los niños pueden tener sexo masculino o pueden tener sexo más femenino. Trabajar en eso. Insisto mucho, de verdad, en esa semillita que hay que plantar y hay que trabajar mucho por eso. Y ahí, eso es mi aportación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Noelia. No esperábamos menos de una luchadora como tú. Y tiendo a hablar muy rápido, discúlpenme. No hay problema, sí, más rápido, está muy bien. Muchas gracias. Pues continuamos con el compañero. Voy a poner aquí en primera pantalla. Fernando, voy a hacer lectura de tu... Fernando Cortés Arce es empresario originario de Guadalajara, Jalisco, egresado del ITESM, Tecnológico, Campus Guadalajara, fundador del Centro de Estudios Hiperbóreos en el 2001, fundador del proyecto Partido Anáhuac en 2003, activista nacionalista e identitario, organizador y maestro de ceremonias del Congreso Internacional Identitario en el año 2015, corresponsal del BIE en Los Ángeles, California, ha participado en programas de radio como The Solar Storm de Kyle Hunt, el podcast de David Duke y Radio 3.14 de Lana Locksteff. Espero pronunciar bien. Fue el primer expositor mexicano en la historia de American Airlines, donde expuso cómo la corrupción del gobierno mexicano es el motor número 1 de la crisis económica y la migración masiva. Pues Fernando, adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado para este círculo de opinión y por su conferencia que también estuvo muy interesante. Gracias a Noelia y a Miguel. Y bueno, yo, aparte de agradecerte por haberme invitado, también voy a platicar un poco sobre cómo comencé esta lucha y lo que hago actualmente y lo que creo que los demás deberían de tomar en cuenta. Yo empecé en esto de joven buscando como un ideal, más que nada siendo una persona que creció alrededor de muchos psiquiatras y psicólogos y gente que hablaba mucho sobre la cuestión de la psique y realmente cómo funcionaba y por qué funcionaba la conciencia del humano, y como que ese tipo de dudas no me dejaban en paz. Entonces, a la hora de empezar a investigar, que un factor constante que hay en la vida sana y en la vida viva de una persona no es el vivir por comer y por dormir y por comprar y consumir, sino el realmente
encontrar cuál es el motivo de la en el mundo. Y así fue como empecé a adentrarme en la religión y en las cuestiones morales, éticas, espirituales. Y bueno, fue cuando me di cuenta que no nomás existía ese lado, también como todas las enfermedades o variantes que se crean, digamos, de manera azarosa, cuando empieza a haber decadencia, o sea, todo lo que tiene que ver con la avaricia y la envidia, la traición, la mentira, todos esos pequeñas llagas sociales que empiezan a erosionar el tejido. Y atrás de eso, todas las fuerzas que empujan ese tipo de problemas y que lucran con ese tipo de problemas, de alguna manera se pueden decir, se puede acusar o apuntar el dedo o llamar a esas fuerzas de muchas maneras según la ideología. Yo sí veo constante. El factor que veo constante siempre es que son, pues, la banca internacional, la usura, la sociopatía, el ateísmo, el liberalismo, el comunismo marxista, el marxismo cultural. Todas esas fuerzas siempre funcionan como motor y se aprovechan y se benefician de todas las llagas sociales de las que yo estaba hablando. Siempre como cobijados con su bandera de revolucionarios, pero realmente son simplemente agitadores. ¿Y por qué creo que es importante levantar la voz y por qué la he levantado desde aquellos tiempos hasta ahora, aunque se me siga acusando de lo que se me sigue acusando? Realmente aquí en el continente americano la tenemos mucho más fácil que en el europeo. Acabamos de ver cómo otra vez Pedro Varela está siendo perseguido con puras lagunas legales y tonterías y exageraciones, y vemos cómo en Europa realmente la represión de la verdad está mucho más fuerte y tiene más recursos legales que aquí en Norteamérica, bueno, en América. Y aprovecho para solidarizarme con Pedro Varela y con todo su equipo en España. Y creo que es importante que alcemos la voz y siempre la estemos alzando, no solo porque es importante transmitir el mensaje y hacer que la gente que está buscando este mensaje lo encuentre, porque si nos fijamos, por ejemplo, en la oposición controlada o todos estos factores, todas estas fuerzas contrarias o antagonistas a nosotros que buscan la disolución social, las que tienen cuando no hay control de los medios, como pasa ahorita en Internet, es poner mucha información basura al alcance de la gente, para que cuando la gente que con fuentes de información para entender y para luchar y para encontrar un sentido de vida, encuentren pura basura, y basura y locuras, y que los hombres reptiles y que los aliens ya vienen por mí y que la tierra es plana y no sé qué. Entonces se saturan de tanto que ya si acaso llegan a tocar algo que tiene que ver con la verdad, ya no lo reconocen o ya están asqueados de tanta desinformación. Entonces por eso trabajos como el boletín, los fanzines, los podcasts y la unión de los medios alternativos y de los identitarios a nivel internacional es importante para que la gente pueda identificar quiénes realmente están en la lucha y quiénes son realmente nomás peones de la oposición, que es una oposición hipócrita que se disfraza de mil cosas, es un monstruo de mil cabezas y tenemos que identificarlo para poder eliminarlas. Esa es una razón. Otra muy importante hoy en día que yo creo para alzar la voz es para protegernos, porque una de las ventajas que tenemos tecnológicamente es que hoy ya el flujo de información es mucho más rápido y mucho más abundante que antes. Entonces, por ejemplo, personas como Pedro Varela, hace 30 años, 25 años, 18 años, era rápido el darnos cuenta del problema por el que está pasando y que empezó ayer.
Entonces, hoy en día sabemos quiénes somos todos, dónde estamos, qué estamos haciendo, y cualquier tipo de ataque, difamación, arresto, asesinato, secuestro de alguno de nosotros, rápidamente se sabe, rápidamente lo podemos esparcir, la información, y rápidamente podemos exhibir lo que está pasando. Entonces el sistema ya no es como antes, que de repente la KGB o la checa te desaparecía y pues ya nadie sabía hasta meses después. ¿Y qué pasó? No, pues por la carretera y ya no se supo nada de él. Hoy en día es bueno saber qué estamos haciendo, cómo estamos luchando, cuáles son nuestras actividades, para que todos podamos de alguna manera protegernos, y que la oposición hipócrita no pueda arriesgarse a convertir en mártir a ninguno de nosotros. Y si lo hace, pues no. Entonces, sobre cómo descubrí yo la vocación para servir, luchar, es lo mismo que decía al principio. O sea, realmente el sentido de vida es lo que le da la salud psíquica, emocional y espiritual a la experiencia, y bueno, a mi punto de vista. La vocación religiosa y la vocación política, o por lo menos la vocación moral, aunque no sea política, creo que es lo que da la estructura, es un pilar muy importante para poder tener una estabilidad que nos dé las herramientas para poder crear una familia, que a final de cuentas para mí es el rol más importante por los hombres, para defender su patria y defender su nación, su identidad. Bueno, para que valga la pena defenderla es porque hay algo que defender, y lo que se defiende es la familia. La familia, los valores y la identidad, eso se crea en la casa, no se crea en la escuela, por ejemplo. Hace rato sí tenía mucha razón la maestra Leticia en hablar de cómo en los libros de texto, y ahorita también ella lo mencionó, que está igual en España, cómo en las escuelas públicas, que ahorita desafortunadamente prácticamente todos los gobiernos están usurpados por este tipo de fuerzas que estábamos platicando, que no ven a largo plazo, sino solo en compensaciones económicas y de poder a corto plazo. Entonces ellos están promoviendo toda esta tendencia de la destrucción de la familia, pero no basta con estar yendo a las escuelas o mandando cartas a las instituciones o andar queriendo alegar con gente que realmente no le interesa nuestro punto de vista, porque solo les interesa a ellos recibir su mordida y seguir con ese rollo de destruir a la familia y destruir los valores, porque no les da la capacidad cognitiva para entender las consecuencias a largo plazo transgeneracionales que vamos a tener. Entonces, los que sí la tenemos, la capacidad para entender esas cosas, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos desde casa, o sea, hacerles entender lo que está pasando, poder darles las herramientas para defenderse. Hoy en día se quiere destruir, o sea, se ha visto que ya la capacidad intelectual y la información veraz, y inclusive en las pruebas de coeficiente intelectual se ven en decadencia tanto en Europa como en Estados Unidos, América. O sea, la gente ya no tiene esa, va de mal en peor también en la cuestión mental, digámoslo así. Entonces, de esa manera es más difícil que encuentre esa estabilidad y esa salud emocional de la que estábamos hablando. Si no tiene valores y no tiene género definido y no tiene un rol definido y no tiene un sentido de vida y no sabe ni qué come, no sabe ni lo que trae, que comiendo, no sabe ni qué químicos trae la ropa que se está poniendo, pues el día que alguien llegue y le diga que el Fondo Monetario Internacional trae un plan para hacer algo que va a afectar a su nación de aquí a 30 años, pues eso es lo que menos le va a interesar, no le da para luchar, defender y ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros les damos estabilidad emocional, estabilidad mental, les explicamos cómo funciona el mundo, cómo ha funcionado la historia, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que apoyamos, qué es lo que defendemos, cuáles son nuestros oponentes, entonces los estamos armando, los estamos blindando de todo ese tipo de cosas y le estamos dando un sentido de vida. Y eso es lo que, aunque ellos lo modifiquen a su personalidad, como ellos como individuos, pues sí, pero nosotros les damos la base.
Entonces, eso es lo que el sistema no quiere y eso es lo que yo creo que es muy importante. Y pues de los obstáculos que tenemos, yo creo que ya los mencioné de manera realmente la desinformación, las comidas tóxicas, los tóxicos en todos lados. Es que ya meternos a cuestiones de salud y es, digamos, nomás la salud, informarnos sobre la salud, informarnos sobre cómo funcionan las finanzas, sobre cómo están secuestrados nuestros gobiernos, porque hace rato la maestra Leticia hablaba de eso, de cómo proponer mejores ideas a nuestros gobernantes sobre la cuestión de la educación, de la identidad, de la ideología de género y esas cosas. Pero realmente cuando ya la persona que está al mando, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública en X o Y, para no, si ellos ya no están en una posición de razonamiento y de diálogo, si ya están cerrados a una tendencia y ya traen su orden de arriba, ellos no saben qué es de destruir, ellos nomás de obedecer, pero nosotros nos demos cuenta de la crisis económica internacional y para mil cosas, pues ya no podemos, ni aunque le propongas, ni aunque le lleves el plan mejor hecho del mundo, no les va a importar, no lo van a leer. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos primero que nada, y ya que tengamos eso digamos, en con las demás personas a nuestro alrededor, empezamos a hablar con el público, intentamos transmitir ese mensaje y siempre dejando claro que los gobiernos y los tener una estrategia para recuperar todas esas estructuras de poder. No podemos quedarnos pensando y esperanzados y esperando un milagro a que esas estructuras de poder cambien por nosotros vamos a tener que hacer algo al respecto y eso se vincula ya con lo que el punto que estábamos tocando del compromiso del laico. No quisiera ir prácticamente incorrecto, pero inclusive las estructuras de poder religiosas, si llega un momento en que simplemente ya más para allá que para acá, el laico también tiene la responsabilidad, no quisiera decir de purgar, pero tiene la responsabilidad de retomar y reestructurar las instituciones que moralmente y espiritualmente están por encima del laico, pero el laico también tiene la responsabilidad de darse cuenta qué es lo que está pasando en las instituciones religiosas. Y no se diga lo que estaba diciendo ahorita, en las políticas, o sea, si las escuelas y en la Cámara de Senadores y de Diputados, si estamos viendo puras tonterías y pura gente que no tiene la capacidad para gobernar, no es que gobiernen mal, es que los ponen ahí porque solamente o sea, es difícil de explicar, pero creo que sin meterme mucho en temas más de tercera posición, pero creo que mucha la gente que está escuchando están fallando, entonces somos en parte culpables nosotros por dejarlos que sigan ahí. Entonces es el compromiso del laico de todos nosotros organizarnos, proteger a nuestra familia y empezar a idear cómo vamos a retomar todas esas estructuras de poder y cómo vamos a reestructurarlas. Entonces, en eso, en conectarnos, en estar informados, en saber distinguir entre los que están de nuestro lado y los que no, sin llegar a pelearnos por digamos, por diferencias que no valen la pena. Y una vez que estemos estructurados de esa manera a nivel internacional y nacional, o sea, actuando local, pero sabiendo qué está pasando en todo el mundo, porque el enemigo nos ataca por todos lados de manera internacional también, pues entonces, ya teniendo esa estructura, mi consejo es que sigamos adelante y que sepamos que aunque quizá lo vamos a ver ya muy grandes o lo van a ver nuestros hijos, tenemos que dejar, como decía Noelia, esa semilla del
no se quede en nosotros y no muera en nosotros, sino que dejemos ya una fuerza, un momentum imparable para el futuro. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. La verdad, tocaste fibras sensibles, pero creo que son necesarias. Hoy en día es necesario que como laicos, pues, organizaciones políticas como religiosas que obren en bien de nosotros, ¿no? Entonces, para evitar el caos, y seguimos conectados. Finalmente, nos acompaña el compañero Miguel Salinas, nacido en la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años es analista político, dando teoría de la iniciativa privada a las Fuerzas Armadas, a partidos políticos, a la Iglesia y a representaciones diplomáticas. Ha impartido cursos de religión, historia del arte, geoestrategia y política y en diversas ciudades de México. Ha escrito decenas de artículos de historia, de economía, política, defensa de la vida, escatología, religión y arte, entre otros temas, que han sido publicados en sitios de Internet de México y otros países de América y España. En el año 2013 fundó el semanario Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que recibe colaboraciones de expertos de varias partes del mundo y es leído y reproducido en varios países y está catalogado como uno de los medios de información y de inteligencia más importantes de habla hispana. El BIE cuenta con corresponsales en países de América y Europa y lo reciben representantes diplomáticos de más de 100 países del mundo. Participó como ponente junto con expertos de todo el mundo en el primer Congreso Internacional Identitario llevado a cabo en mayo del año 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Miguel, te dejamos los micrófonos, son todos tuyos. Víctor, gracias compañeros. Yo quiero antes que nada, agradecer a la gente que está enlazada vía internet por su tiempo, por su atención, por dedicarnos estos momentos para escuchar nuestras propuestas. Y quiero también felicitar a Víctor y a todo el equipo de Hermosillo por haber organizado esta magnífica conferencia, que sin duda el primer paso de muchos que se tienen que dar precisamente algo de control de toda esta situación que se nos vino encima. Estamos nosotros aquí platicando y aportando esto precisamente porque la situación nos ha obligado a ello. Cada uno viene de un origen distinto y tiene una historia diferente, pero al final de cuentas nos motivó la misma, finalidad, que era cambiar las cosas que sabemos que están mal. Somos los que estaban porque nuestras casas, en nuestros hogares nos educaron con ciertos valores que en la práctica y en la calle ya no se están llevando a cabo, ya no están respetando. Igual en los medios de comunicación, y uno va despertando poco a poco ante esta avalancha de antivalores que se nos ha venido encima. Estamos viendo los resultados. Nosotros somos una generación que está viviendo las funciones de generaciones anteriores. Y las generaciones que vengan detrás de nosotros van a sufrir también las mismas consecuencias de nuestros errores, aciertos u omisiones. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con esas generaciones futuras, mencionó Fernando y Noelia, y la maestra, y además tenemos nosotros el compromiso con la conciencia. Eso fue lo que a mí me motivó a involucrarme en tratar de llevar esta luz, digamos, de la conciencia a otras personas. Yo desde hace muchos años, más de la mitad de mi vida, estoy involucrado en la investigación en cuanto a saber que las cosas no estaban funcionando bien de alguna manera, porque eso se ve. O sea, uno lo puede palpar, ni se necesita ser un analista político para darse cuenta que las cosas no están funcionando bien. Que hay algo que hemos dejado de hacer o que hemos estado haciendo mal como sociedad, y encontrar si esto es una casualidad o está provocado intencionalmente, es parte de la cuando uno entiende que generalmente en la historia no hay casualidades, sino que todos son consecuencias de hechos y actos
premeditados, dependiendo del caso, es cuando uno sabe que lo que uno haga o deje de hacer va a tener un impacto de la sociedad e incluso de la humanidad, dependiendo el grado de gravedad de nuestra presencia. Cuando uno recibe, como lo hemos recibido nosotros, el despertar de la conciencia que generalmente viene a raíz de lo que uno lee o de lo que uno escucha o de las pláticas que uno puede tener con alguien, entonces uno sabe que, o sea, tiene uno la necesidad, antes de que uno sepa que es un compromiso, o sea, antes de que uno lo racionalice, yo ya lo sé, entonces tengo el compromiso de decirlo. Antes de que surja eso, sí existe la necesidad de transmitirlo, es como un descubrimiento, cuando uno encuentra algo y tiene uno la necesidad de ir a contárselo a otra persona. Así como uno lo recibió, uno tiene que ir a contárselo y compartirlo. Gracias a Dios, el conocimiento, la conciencia funcionan así, o sea, son contagiosas. Es decir, uno cuando despierta su conciencia tiene uno que ir a abrirle la conciencia a otra persona para que vea lo que uno está viendo ahora. Gracias a eso nosotros estamos aquí, porque hubo alguien antes que nosotros que nos indicó cómo era el camino, o algún libro, o una plática, o alguna charla, conferencia, que nos abrió la conciencia. Y ahora nosotros estamos en esta parte ya más estructurada y más organizada. Nosotros hemos tenido pues la suerte, digamos, de conocernos en el camino con Noelia, con Víctor, porque hemos compartido las mismas convicciones y estamos convencidos de que somos un factor que podemos determinar un cambio en nuestras sociedades. Estamos viviendo incluso en continentes distintos, realidades diferentes, y sin embargo sabemos que tenemos muchos puntos en común, casi todos, en cuanto a que sabemos tenemos una responsabilidad no solamente con nuestra familia, que esa es la básica, sino también con nuestra sociedad, con nuestros países y con la historia. Nosotros hemos recibido grandes aportes de grandes gentes a lo largo de la historia, ya sean genios, científicos, héroes, santos, que ellos no pensaban en su beneficio como tal, o sea, ellos se entregaron a una causa y sabían que su vida iba a mejorar al resto de la humanidad, y a lo mejor ni siquiera calculaban hasta qué punto podían tener un impacto positivo en la vida de tantas personas. Bueno, ese ejemplo es el que nos está motivando a nosotros. Si nosotros aspiramos a eso, ya Dios sabrá y nos permitirá si llegamos a tener esa trascendencia o no, pero cuando menos sabemos que estamos en esos modelos, ya sea en la política, ya sea en el arte, en la ciencia o en la religión. Nosotros sabemos que tenemos ahora más de tomar las riendas o el destino de nuestras sociedades en nuestras manos. ¿Por qué? Porque ya no hay liderazgo, no hay un liderazgo comparable en una parte del mundo. De hecho, Fernando lo comentó, o sea, yo diría, me atrevería a decir casi ni siquiera en la iglesia, que es la institución quizá más confiable. Yo diría que, bueno, hay un vacío de poder, no de poder, sino de liderazgo, un liderazgo legítimo que inspire y lleve a la gente a como los han hecho a lo largo de la historia. Ha habido grandes héroes y gigantes de su momento, de su tiempo, que han llevado y que han transformado una sociedad, porque esa sociedad se ha sentido inspirada y ha confiado y ha depositado toda su fe en estas personas. Y estas personas han sabido actuar en consecuencia y han logrado grandes transformaciones, habiendo esos liderazgos, pero ahora no los hay. Entonces es mucho más crítica, porque, como dijo Fernando, bueno, tenemos una abundancia como nunca antes en la historia. De hecho, esto que estamos haciendo es eso. Yo estaba, anoche que estaba preparando esta plática, esta charla, me estaba acordando que hace unos 14 años más o menos, alrededor del 2002, en una videoconferencia en que participé en la Ciudad de México, que estábamos enlazados, creo que con Alemania, no me acuerdo con qué país de Europa. Bueno, se tuvo que hacer un despliegue de infraestructura gigantesco para poder transmitir en vivo una videoconferencia. Lo que estamos haciendo ahorita, yo lo estoy transmitiendo desde mi teléfono móvil. Bueno, en ese momento era algo casi, era una proeza, tenía que contratarse una señal de satélite, era costosísimo. Y bueno, como dice Fernanda, no había forma, hace 20 años quizá, de tener información en tiempo real tan rápida
como ahora. Actualmente tenemos una ventana de millones de opciones en Internet y uno puede voltear hacia donde sea y hay información, mucha es información falsa, mucha es información que está hecha y diseñada para confundir, y alguna de esa información que está por ahí es verídica. Nuestro trabajo es identificar esa información y darla a conocer. Con estas agujas en los pajares. Es una labor muy ardua, y muy ingrata, además, porque nosotros sabemos, dentro de los enemigos y los obstáculos que nos hemos ido topando con esta misión, sabemos que dentro de los grandes obstáculos está la incredulidad, precisamente porque la gente ya no tiene fe en nada. La gente, bueno, todos tenemos una necesidad de tener una vida espiritual. Sin embargo, la gente ha dejado de creer o ha cambiado su objeto de fe. Y ahora la gente cree muchas veces más en los chismes, digamos, que andan circulando en las redes sociales, y ya perdió la capacidad de identificar cuál es la verdad, cuál es muy grave. Nuestro trabajo es de concientización, consiste precisamente en enseñarle a la gente a que aprenda a distinguir cuál es la verdad. ¿Quién tiene esa verdad? Nosotros no la tenemos, es decir, la verdad es una sola e inmutable, porque viene de Dios, y encontrar el camino para llegar a la verdad, ese es nuestro trabajo. No decirle a la gente, no darle el alimento, sino decirle cómo lo puede preparar. Esa es la labor que estamos haciendo a través de, bueno, de este esfuerzo, por ejemplo, el que estamos haciendo el día de hoy, pero además del boletín de información, del cual, bueno, yo tuve la suerte, digamos, de ser el fundador, y ahora estoy rodeado de un equipo muy importante y valioso de gente en todo el mundo que está haciendo aportaciones valiosísimas y que están conectados con la misma idea de hacer que la gente pueda tener un acceso a la verdad, y que sí hay una verdad que se puede defender, que se debe defender y que se debe de conocer. Yo estoy seguro que ustedes, los que están escuchando nuestra plática, tienen algo que hacer. O sea, todos tenemos una misión que cumplir en la vida, todos. O sea, no hay nadie aquí que haya venido a un espacio. O sea, yo lo he comentado en muchas ocasiones, Dios no hace gente de utilería, es decir, no hizo gente para llenar bancas en un estadio, ¿no? Simplemente, o sea, cada persona, cada ser humano que vino a este mundo vino a cumplir una misión. El gran problema que tenemos como civilización es que no sabe que tiene una misión que cumplir, ni siquiera es consciente de ello, por lo tanto no la cumple. Y todos esos es precisamente lo que va haciendo que el mal vaya llenando esos espacios vacíos. Nosotros consideramos a gente, como mencionaba en un principio, a los grandes genios, a los héroes, a los científicos, a los artistas, a los santos, como gente excepcional. Y les voy a decir algo que a lo mejor les va a sorprender. No era gente excepcional, tenían quizá cualidades excepcionales. Lo excepcional de ellos es que cumplieron su misión. Eso es la única diferencia entre ellos y nosotros, que tuvieron el arrojo, la convicción, la fortaleza de cumplir con su misión. Y cuando una persona cumple con su misión, es algo tan poderoso que deja su huella marcada a lo largo de toda la historia. Nosotros estamos empeñados en cumplir con nuestra misión. Cada uno de nosotros tiene una misión, algunos puede ser más trascendental que otra, no más importante, porque Dios esa misión la necesita por alguna razón. Es decir, no es que ni alguna misión no sea importante que cumplir. Si no fuera importante, Dios no se lo hubiera encomendado a nadie. A cada persona le encomendó una misión, y esa misión, esa específica, ya no se la va a dar a nadie más. Es decir, cuando Dios le encarga a alguien una misión y esa persona deja de cumplir esa misión, esa parte del plan original de la creación se queda sin cumplir. Por eso es que estamos viendo que nuestra estructura social como civilización se está desmoronando, porque vemos esos pequeñitos, esos alfileres que sostienen actualmente la civilización, son la gente que está cumpliendo actualmente con su misión. La tarea que nos hemos puesto
esta tarde con ustedes o esta noche en España y además a lo largo del trabajo que estamos haciendo en nuestras respectivas comunidades y a través del boletín de información es hacer que la gente sea consciente de que tiene una misión que cumplir y que se empeñe en cumplirla. Eso es lo más importante que tenemos, porque se nos va a tomar cuenta de ello. Necesitamos ahora, no porque seamos los más calificados ni porque seamos los mejores, simplemente porque somos conscientes, y el hecho de ser conscientes ya nos pone en un nivel superior, no jerárquico, sino de responsabilidad respecto al resto de la sociedad. Y esa conciencia nos obliga a tomar ese liderazgo que está ahí, o sea, que nadie ha tomado, que actualmente los cargos de poder que la gente, bueno, o sea, la gente actualmente, el uso del poder está haciendo un mal uso de ello. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de, sabiendo lo que sabemos y de teniendo la conciencia que tenemos, de evitar que hagan un daño más grave del que ya están haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Este trabajo que estamos haciendo y esta conferencia que organizó México en Acción junto con el Boletín de Información e Inteligencia es precisamente un paso para lograr que ustedes, los que están ahí escuchándonos, se comprometan y sean conscientes de que tienen una responsabilidad. Quizá no la tenían antes de entrar al auditorio, pero ya la tienen actualmente, porque ya nos escucharon. No sé si son buenas o malas noticias para ustedes, pero se van a ir con un compromiso que quizá no tenían al principio, pero ya lo tienen y ya no lo van a poder omitir, porque se van a ir a su casa esta noche, van a ir pensando que ya no van a poder seguir actuando como si lo saben, y ahora tienen el compromiso porque les hemos despertado, aunque sea una mínima parte de conciencia. Y esa conciencia es lo suficiente, esa mínima parte es tan pulsante y es tan incómoda que no nos va a dejar tranquilos. Es lo que a nosotros no nos ha dejado tranquilos y por eso estamos aquí. Porque estamos en el llamado de conciencia que sabemos que no podemos pasar, que sabemos que incluso, como dijo Fernando, en la iglesia, nosotros como laicos comprometidos sabemos que si los pastores no están cumpliendo con su labor de apacentar el rebaño, si nosotros como rebaño nos damos cuenta que el pastor nos ha abandonado, si nosotros como rebaño nos estamos dando cuenta que nuestros pastores se fueron a negociar con el lobo el precio de nuestra piel, nosotros tenemos que nosotros quizá no nos vamos a hacer pastores, no es nuestro papel, pero sí es nuestra responsabilidad por propia y elemental supervivencia, blindar a ese rebaño, del cual formamos parte todos nosotros. Actualmente la iglesia es un reflejo de la sociedad. Y en la historia de la iglesia estamos viendo cómo los líderes, muchos líderes religiosos actuales, están haciendo una especie de amaciato con el mundo, con ese mundo que siempre ha aborrecido a Cristo y a la doctrina, y ahora ellos, bueno, se están tratando de adaptar. Cristo ha dicho que nosotros no pertenecemos al mundo y que el mundo nos iba a aborrecer. Así que cuando ese mundo le empieza a aplaudir a ciertos líderes, eso nos levanta muchas sospechas. No le va a aplaudir ni al progreso, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el mundo, pues por el mal, por el maligno, por quien es el príncipe de este mundo, que es completamente opuesto a Cristo. Entonces, si nosotros el progreso y el cumplir con la misión que Dios nos ha conferido, por supuesto, también tenemos que ser conscientes de que vamos a tener todo tipo de obstáculos, rocas, y algunas las vamos a poder brincar, otras las vamos a tener que rodar, pero simplemente no podemos detenernos. Ya estamos en este camino y no nos podemos detener. Yo quiero invitarlos a todos los que están ustedes, a los que están presentes, que por favor tomen un compromiso, no por nosotros, por ustedes mismos, por sus familias, por sus hijos. Ustedes saben la situación actualmente. Nunca habíamos llegado a un punto en el que se pensara que fuera prácticamente un delito defender el derecho natural. El decir la verdad actualmente es casi un delito. Cuando uno dice la homosexualidad es errónea, está mal, podemos ir a la cárcel. Cuando ya hay libertad de conciencia ni libertad de expresión, como en el caso de Pedro Varela que mencionaba Fernando, pues sabe que defender también puede ser causa de acá. Es decir, quizá como nunca antes,
el sentido común y la verdad están en peligro mortal. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a acomodar a ese mundo que nos va a avasallar, que nos va a sacar, porque nosotros no pertenecemos a ese mundo, ni ustedes que están ahí escuchándonos, ni nosotros tampoco. No pertenecemos, aunque si quieran ustedes en algún momento van a decir, no, es que yo aquí no pertenezco. ¿Qué vamos a hacer entonces? Necesitamos, como dicen, el toro por los cuernos y enfrentarlo. ¿De qué manera? Bueno, pues replicando esto que estamos haciendo, dándonos a que más gente sea consciente de esto, ayudándonos a difundir una verdad, que hay formas y maneras de tener acceso a esta concientización y que tenemos un compromiso a romper esos cercos de mentira que se nos han puesto alrededor. Entonces yo quiero concluir simplemente agradeciéndoles su atención e invitándolos. Espero que cuando salgan de este auditorio se vayan convencidos de que mañana que invirtieron de su tiempo y de su vida. Esta mañana que ya no se repetir además, ¿no? No porque no nos podamos volver a juntar y platicar, pero bueno, este momento que vivimos ya no se va a repetir. Ese fue un momento histórico. Histórico en cuanto a que quedó ya en la historia. Pero lo que queremos es que se lleven, quizá no recuerden cada palabra que dijimos, pero cuando menos que se lleven de que ya saben que tienen una misión que cumplir, tienen que descubrir cuál es. Cada uno sabrá cuál es, que tenga capacidades o facilidades o dones, y tienen que cumplirla. Eso es definitivo, la tienen que cumplir y además tienen que ayudar a otros a que abran su conciencia. Es un compromiso que ahora ya se llevan y que no sabemos que transmitir esta luz, o sea, de verdad, si alguien lo hace, llevar una satisfacción muy grande de ver cómo a otra persona se le puede transmitir esta luz de la conciencia y que esa luz transforma, y es lo que si transforma una vida, podemos transformar una familia, y si se transforma una familia, podemos transformar la sociedad. Lo que nosotros queremos hacer. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, y bueno, cuentan con nosotros para todo lo que podamos apoyarlos y ayudarlos en este camino de búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias. La verdad, palabras muy alentadoras. Yo quisiera cerrar simplemente pues invitándonos a todos los que nos escuchan ahorita y a los que nos van a volver a escuchar, porque la idea es este contenido pues hacerlo dar a conocer, ¿no? Dar más tiempo, ya es un poco tarde para nuestra compañera Noelia. Pues a nombre de México en Acción, de Víctor Bueno y de toda la gente que me estuvo apoyando aquí en Hermosillo, les quiero agradecer a Miguel, Noelia y Fernando pues el haber dado un poco de su tiempo para compartir sus experiencias, ¿no? Entonces les agradezco mucho y en espera de que pronto nos volvamos a